Dentro de la lista que aparece en el material de las 101 claras contradicciones de la Biblia, como bien lo saben, estamos tratando de seguir el orden que aparece tanto para las supuestas contradicciones del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento. ¿Cuántos mató de una sola vez? Vean, el capitán del ejército del rey David, ¿cuántos hombres mató de una sola vez? Segunda de Samuel 23:8 nos dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Y cuando leemos en Crónicas, capítulo 11, primera de Crónicas, capítulo 11, verso 11, nos dice, y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Ahora, encontrar diferencias entre dos textos paralelos en el Antiguo Testamento no es algo tan raro como lo hemos venido nosotros viendo desde que estamos considerando cada uno de estos eventos. Y cuando surgen estas diferencias, una bandera roja marca una posible contradicción. Y aparece en la mente de aquel que está leyendo la escritura. Sin embargo, una vez que se presenta una solución plausible que pueda conciliar la diferencia, la bandera roja desaparece. Y este es el caso. Segunda de Samuel 23 y primera de Crónicas, capítulo 11. Como lo hemos visto con anterioridad, de estos elementos o de estos pasajes es de los cuales se aferran aquellos que quieren deslegitimar la inspiración de la palabra de Dios, y ante declaraciones de esta naturaleza, entonces son rápidos en decir que hay una contradicción, que hay un error. Ahora, estos dos versículos, hermanos, muestran similitudes sorprendentes, así como diferencias que son bastante obvias. Ambos hablan de el principal hombre valiente que David tenía en su ejército. Segunda de Samuel 23 nos dice que se llamaba José Basebet, el Tacmonita. Y en Crónicas se nos dice que su nombre era Jasobeam. Es el mismo nombre para él. No hay ninguna diferencia. Ahora, cuando uno mira en las escrituras, y sobre todo en el Antiguo Testamento, no es extraño encontrarnos con que uno reciba un nombre en un lugar y luego en otro lugar se le llame de otra manera, y eso no forma parte de ninguna contradicción. Aún hoy en día, en nuestra forma de hablar, nosotros usamos esa misma situación. Llamamos a una persona a veces de una manera y luego la llamamos de otra manera. Pero lo que nosotros notamos aquí en esta narración es que en segunda de Samuel 23 nos dice que él mató a 800 hombres, mientras que en Crónica nos dice que fueron 300. Y esa es la verdadera diferencia entre estos dos versículos, en el número de hombres que Jasobeam mató a la vez. Ya, como ustedes pueden ver ahí en la imagen que está en la pantalla, en uno nos dice 800 y en otro nos dice 300. Ahora, ¿cómo conciliar nosotros esta, y vuelvo y repito, el lenguaje que quiero que nosotros utilicemos en este tipo de situaciones? ¿Cómo conciliar esta aparente contradicción? Este supuesto error. Porque
hay que hacerle el contrapeso a aquellos que dicen clara contradicción, evidente error. Y no es ni un claro error ni una evidente contradicción. Es una aparente contradicción, es un supuesto error. Bueno, como lo hemos venido nosotros mencionando en otros casos que hemos estudiado, recordemos que los libros del Antiguo Testamento, al igual que los del Nuevo, eran copiados una y otra vez. Cuando se iban deteriorando, cuando una copia se iba deteriorando, estaban los encargados, los escribas, de ir haciendo copias de esos escritos para que hubiera una continuidad de ese material. Y no estaban ellos ajenos a que por distintas razones o circunstancias cometieran algún error humano, no un error divino. El error no proviene de parte de Dios. El error en estos casos hemos nosotros de atribuírselo a aquellos elementos humanos que eran los encargados de hacer estas copias. Si nosotros nos damos a la tarea de considerar, como lo voy a mostrar en este momento, recurriendo nosotros al interlineal hebreo-español. Gracias a Dios nosotros hoy en día tenemos acceso a este material. No sabemos hebreo. El servidor de ustedes no sabe hebreo, no habla hebreo absoluto. Simplemente lo que podemos nosotros tener en los libros que otros que sí son eruditos al respecto nos proveen a nosotros para nuestro estudio. Ahora, mirando aquí el interlineal de 2 de Samuel 23:8 en hebreo, porque todos nosotros somos entendidos y sabemos muy bien que el Antiguo Testamento, el idioma en que fue escrito fue en el idioma que hablaba el pueblo judío, el hebreo. Y este versículo, que es el que estamos considerando, si le prestan ustedes atención, en el último renglón que ustedes ven ahí en el parágrafo en la pantalla, aparece una en vez, atravesado 180 contra el esnita Adinoel. Recuerden, en hebreo no se lee ni se escribe como en español. En hebreo se lee y se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces, nos habla de Adinoel el esnita contra 800 atravesados en vez una. Estamos leyéndolo de una manera literal, como aparece en el idioma. Pero voy a resaltar el término 8, que ustedes ven ahí en ese recuadro en color naranja. Ese es el término hebreo para el número 8. Enseguida aparece el equivalente en cientos. Pero vean ustedes ahí, hermanos, cómo se escribe la palabra 8 en hebreo. Cuando lo consideramos nosotros o lo comparamos con Primera de Crónicas 11:11, se van a dar ustedes cuenta que el número 8 y el número 3 son muy parecidos en su escritura, sobre todo en el inicio de ella. Préstenle atención ahora a la derecha de sus pantallas. Voy a resaltar el número 300 o el número 3 en particular. Ahí aparece, en color naranja. Y podrán darse ustedes cuenta, hermanos, que ambos, la letra con la que empieza es la misma en ambos casos, en el 8 y en el 300. Si lo fuéramos a decir en un lenguaje gráfico en español, sería como la W o la W, no sé cómo la llamen ustedes en sus países, pero nosotros le decimos la W en español. Es la misma letra en su inicio. Y cuando uno considera o analiza si hay un error, si hay una contradicción, podemos darnos cuenta que era muy probable que el escriba que estaba haciendo la copia de Crónicas, y obviamente que sabía el contenido de 2 de Samuel 23, por un error visual, en lugar de escribir 8, escribió 3, que empieza de la misma manera.
John Walvoord y Roy Sock en su The Bible Knowledge Commentary sobre este evento que nosotros estamos leyendo, tienen el siguiente comentario, bastante interesante, y dicen ellos: la diferencia puede deberse a un error del escriba al copiar crónicas, pues los símbolos numéricos hebreos 300 y 800 se parecen mucho. Bueno, yo me di a la tarea de colocarles a ustedes aquí en pantalla el interlineal hebreo-español para que ustedes puedan notar la similitud en los símbolos numéricos hebreos entre el 300 y el 800, que como dice aquí el Bible Knowledge Commentary, son muy parecidos en su escritura. Por eso dicen ellos ahí, la diferencia puede deberse a un error del escriba al copiar crónicas. Puede, dicen ellos. Esto quiere decir que podemos nosotros tener varias explicaciones lógicas en cuanto a por qué en Samuel nos dice 800 y en Crónica nos dice 300. Pero continuemos. Si leemos nosotros el contexto de 2 de Samuel 23, nos habla que José Basebet o Hasobeam mató 800 hombres en una ocasión. Pero si continuamos nosotros en la lectura, ahí en el contexto de 2 de Samuel 23, nos habla a nosotros de otro valiente del ejército de David. Y dice lo siguiente en el versículo 18, bajando ahí en la lectura en el contexto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Prestándole atención a lo que estamos leyendo nosotros aquí en el contexto de 2 de Samuel 23, es lógico pensar que cuando el escriba estaba escribiendo de este evento que se menciona en 2 de Samuel, porque Samuel habla de 800 y de 300, 800 por parte de José Basebet y 300 por parte de Abisai, podemos nosotros suponer en este caso que el cronista de Primera de Crónicas 11:11, cuando estaba escribiendo, sabiendo el contenido de 2 de Samuel, cometió un error y en lugar de escribir 800, escribió los 300 del versículo 18, que es lo que nosotros encontramos ahí en Primera de Crónicas 11:11. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Hasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Cuando él estaba escribiendo sobre esto, a lo mejor, vuelvo y digo, podemos nosotros presentar varias soluciones a esta supuesta contradicción. Y es que este escriba mentalmente se concentró tanto que tenía metida en su cabeza lo que decía el versículo 18 y eso le distrajo a él con respecto a lo que decía el versículo 8. Por eso en Primera de Crónicas 11:11, en lugar de escribir 800, escribió 300. Eso es segunda posible solución a esta aparente contradicción. También el señor John Halley, en su diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas, tiene una porción bastante interesante en su explicación con respecto a lo que dicen estos dos pasajes. Y dice él, quiero que le presten atención a lo que va a aparecer aquí en pantalla. Y dice él en la página 463 de su libro, personas muertas, 800. 2 de Samuel 23:8. 300, Primera de Crónicas 11:11. El error surgió
porque la letra, lo digo, no sé cómo se dirá en hebreo, pero lo digo en español, W, porque es como una W en español. El error surgió porque la letra W, empleada como inicial de los números 3 y 8, se empleó como abreviación. Esa es tercera respuesta, posible respuesta a lo que nosotros encontramos aquí sobre la diferencia entre el número de 800 y 300. Hay otra posible explicación. Y no quiero decir con esto, hermanos, que las otras quedan descartadas. Ya cada uno de ustedes decidirá por sí mismo cuál cree que es la más convincente. Yo no voy a, en este caso, a decir esta es, no. Voy a dejar que cada uno de ustedes, acorde a su racionamiento, a su capacidad de discernimiento, pues con base en lo que yo exponga aquí, usted sacará su propia conclusión. Otra posible explicación, la posibilidad de que los versículos, tanto en Samuel como en Crónicas, estén discutiendo dos ocasiones separadas en las que Jasobeam derrotó a una multitud cada vez, en una ocasión 300 y en otra 800. Esa es otra posible explicación. Ahora, regresando al texto en 2 de Samuel 23, nos habla que mató 800 hombres en una ocasión. Ahora, eso de en una ocasión es bastante interesante como está expresado, porque como decía al principio, tenemos que prestarle nosotros bastante atención a todos los detalles que se mencionan en cierto evento o en un versículo en particular, como el que nosotros estamos considerando en este momento. Cuando leemos Crónica, bueno, cuando leemos en la Biblia de las Américas este versículo, no dice en una ocasión. Miren cómo lo expresa. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. José Basebet Tacmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita por los 800 hombres que mató una vez. Yo cuando estaba leyendo esto, hermanos, y preparando la lección para compartírselas en este momento, yo me ponía a pensar, un hombre ser capaz de matar a 800 personas una vez, ¿cómo haría para hacerlo una vez? Yo creo que cuando ya iba para el tercero o el quinto tendría que estar muy agotado, demasiado cansado, porque las personas en el combate que él estaba matando no eran personas que nada más se colocaban ahí estáticas de pie y esperaban que él los atravesara con la lanza. No, estaban en combate. Y un combate contra 800 personas, imagínense ustedes, cuántas horas le llevó a él y si fue capaz de llegar hasta el 800 con aliento, con energía suficiente para poder atravesarlo con su lanza. Esto es importante que nosotros le prestemos atención porque son puntos a tener en cuenta tratando nosotros de encontrar la explicación a lo que leemos en Samuel y lo que leemos en Crónicas. Entonces la pregunta es, ¿los mató en una sola pelea? ¿Una sola? Nada más él llegó y se lanzó y listo, en una sola pelea mató 800. No, hermanos. La razón nos permite a nosotros decir que no es que los mató en una sola pelea. Hubo la necesidad de que se presentaran varios combates. Eso fue una campaña de guerra en la cual se realizó a cabo todo esto. Es más, ¿cuál era el rango militar que tenía Jabosean? ¿Cuál era el rango de él? Bueno, nos dice ahí el texto que él era el principal de los capitanes. Para los hermanos que han prestado servicio militar o tenemos familiares que han prestado el servicio militar o forman parte de las fuerzas militares de nuestros países, hay unos rangos
que se tienen en el ejército y también en la policía. Pero en este caso particular, el ejército de David tenía capitanes y había un principal. Y el principal de los capitanes, digamos que era el general. Ahora, en este caso, se nos dice a nosotros que Jasobeam era el principal de los capitanes. En otras palabras, era el general. Ahora, los generales no hacen el trabajo pesado en la batalla. Ellos no van a combatir. Ellos tienen sus escuadrones, sus hombres, a los cuales dirigen y son los que ellos dan las instrucciones a ellos para que vayan y combatan. A Adino Jasobeam se le atribuyen todas las bajas infligidas bajo su mando. No es que él, específicamente él, haya sido el que mató a todo este número de hombres. No, eso lo llevaron a cabo los que estaban bajo su mandato, porque él era el principal de los capitanes, él era el general, y se le atribuyen es más, por decirlo de otra manera, lo que hacen los encargados, eso se dice que lo hace uno. Ahora, él era el encargado, él era el principal de los capitanes, él era el general, él dio la orden. Entonces, todos los que murieron en batalla, en esa campaña militar, todos los que murieron en esa ocasión le fueron atribuidos a él. Por eso dice 800, pero no fue él específicamente el que mató a 800, fue a través de sus subalternos. Ahora, volviendo al texto de 2 de Samuel 23, 18. En el contexto habíamos leído nosotros acerca de Abisai, el hermano de Joab, y que en esta narración, en el contexto, nos dice que él con su lanza, ¿sí? Alzó su lanza contra 300 hombres. Ahora, ¿qué significa alzó su lanza? No es que él con su lanza literal, con la que él tenía su dotación de batalla, con su lanza literal, la que era propiedad de él haya matado 300. Bueno, sí, lo dice el texto. Alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Pero aclaremos un momento esto de qué significa alzó su lanza. Significa iniciar una acción militar. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, Abisai es un rango, estaba en un rango más alto que Jasobeam. Y como dice aquí, alzó su lanza para iniciar una acción militar. Cuando el pueblo de Dios había entrado en la conquista de la tierra de Canaán y el líder militar, el líder era Josué. Nosotros leemos en el capítulo 8 que Dios le dijo a Josué lo siguiente, verso 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. La segunda ciudad, el segundo poblado en ser conquistado por el ejército de Dios cuando entraron en la tierra prometida después de Jericó fue Ai. Dios le dice, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. ¿Qué significa alzó su lanza? Significa iniciar una acción militar. Por eso, cuando nosotros leemos en este caso de Abisai, o cuando leemos en Primera de Crónicas 11:11 acerca de Jasobeam,
Volvamos y leamos el texto. Dice, y este es el número de los valientes, Primera de Crónicas 11:11, y este es el número de los valientes que David tuvo, Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez, o alzó su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. En otras palabras, como leíamos hace un momentito, significa iniciar una acción militar. Cuando nos dice que Jasobeam blandió su lanza o alzó su lanza, es que inició una acción militar. Pero no fue él solo el que mató 300 hombres. No, todo el escuadrón que él tuviera, los hombres, los soldados a su disposición, fueron al combate y en ese combate murieron 300 o murieron 800, como lo dice 2 de Samuel 23, pero no fue él como individuo particular el que realizó solo esa hazaña. No, lo que hicieron los otros por ser el capitán, el principal, el líder, el general de ese grupo de soldados, lo que hicieron sus soldados se le atribuye a él. Keil Delitzsch, en su comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, en este respecto dice lo siguiente, y es bastante lógico lo que él expresa en su comentario. Y dice lo siguiente: blandió su lanza sobre 800 y los mató. Bueno, 2 de Samuel 23 no dice que blandió su lanza, lo dice es Primera de Crónicas 11:11. La única diferencia es que en el comentario de Keil Delitzsch dice 800 en lugar de 300. Ahora, ¿por qué en el comentario de él coloca 800? Porque él explica que hubo un error del copista que en lugar de escribir 800 escribió 300. Por eso en su comentario él pone 800. Dice, no debe entenderse que haya matado a 800 hombres de un solo golpe, sino que blandía continuamente su lanza contra los enemigos hasta matar a 800. En vez de los 800, la crónica presenta tan solo 300, número que vuelve a ser mencionado en la descripción de Isaí en el versículo 18 de 2 de Samuel 23, y que probablemente vino de aquel versículo, del versículo 18, en 2 de Samuel 23, que probablemente vino de aquel versículo a la crónica. Vemos entonces, hermanos, que tenemos nosotros varias explicaciones lógicas a esta aparente contradicción entre 2 de Samuel 23 y Primera de Crónicas, capítulo 11. Eso pues con respecto, hermanos, a este pasaje, a este evento en el Antiguo Testamento.